El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos a Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. En esta oportunidad conoceremos la extraordinaria labor humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja, conocido como el CICR, y su noble misión en El Salvador. Para esto me acompaña el jefe de misión para El Salvador, Olivier Martín. Bienvenido, Olivier, gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Ricardo, un placer estar contigo, como siempre. De igual manera, la licenciada Lisette de Campos, quien es la asesora legal del CICR en El Salvador. Licenciada de Campos, bienvenida. Muchas gracias y mucho gusto. Y importante orientar a todos nuestros amigos televidentes sobre qué es el CICR, cuál es su misión, cómo llega a El Salvador y cómo ha representado una gran ayuda, no solo humanitaria, sino de cooperación para nuestro país. Olivier, ¿cuándo llega el CICR a El Salvador? Mira, llegó hace años, pero se fue. Estuvo acá presente durante el conflicto armado y por razones históricas, pero hoy día me imagino que no se repetirían, se cerró la oficina en 1993, pensando que la situación en El Salvador sería estable y que la paz generaría ya un proyecto societal bastante duradero y sostenible. Y en el 2012 regresamos a El Salvador, reabrimos una oficina, de nuevo mirando un poco, observando que las consecuencias humanitarias de la violencia que conocía el país eran bastante similares a las que habíamos visto durante el conflicto armado, y por lo tanto pensábamos que como institución humanitaria podíamos aportar algo, podíamos responder o ayudar a las autoridades a responder a esas necesidades o esos retos. ¿Y cuál es la misión del CICR a nivel internacional? Mira, el mandato es bastante simple, es decir, es una organización humanitaria, independiente, neutra e imparcial, que se focaliza en situaciones de conflicto armado o otras situaciones de violencia. El objetivo, el rol, el mandato es proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados o de situaciones de violencia, y obviamente de promover también normas de derecho o normas legales o marcos legales que son una manera de prevenir que el sufrimiento siga afectando a la población en esas situaciones. ¿Ustedes llegan a un país a solicitud de un gobierno o ustedes ofrecen voluntariamente su apoyo y el Estado debe de aceptarlo? Muy buena pregunta, gracias, Ricardo. Si fuese un conflicto armado internacional, un conflicto armado, el CICR tendría el mandato para ingresar. Bueno, obviamente se hace siempre en coordinación con los estados o el estado en cuestión, pero en unas situaciones como la que conocemos hoy o después de los acuerdos de paz en El Salvador, fue realmente la demanda del CICR, que el CICR regrese al país. Obviamente que hubo discusiones previas en un interés también por las autoridades y el Estado de El Salvador en recibir a la misión del CICR de nuevo en el país. Licenciada de Campos, ¿cómo ha sido el trabajo de la asesoría legal, jurídica de la oficina en el país? ¿Cuáles son los principales campos de acción de su área? Bueno, para el CICR una labor de apoyo importante en su trabajo es contar con la experticia jurídica. ¿Para qué es útil esta experticia? Pues un poco para determinar desde dónde vamos a hacer la intervención por nuestro lado, que tiene que enmarcarse en los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, pero también como un servicio de asesoramiento para las autoridades de gobierno.
es decir, para que cuando las autoridades deciden intervenir sobre los temas que provocan impactos humanitarios, puedan tener de nuestra parte un acompañamiento técnico que les permita formular marcos, respuestas, protocolos que vayan acordes a estos principios del derecho internacional y que puedan tener una mayor efectividad en su impacto. En este momento, en el 2019, ¿cuál sería la justificación de la misión del CICR en El Salvador si no tenemos un conflicto armado? No sé. Como ¿quieres, Lisette, responder? Sí. Sí, bueno, nosotros también tenemos un mandato sobre lo que se denomina otras situaciones de violencia. Y eso tiene que ver con que la esencia del CICR es aliviar el sufrimiento generado por violencia, es decir, la mirada es prioritariamente hacia las víctimas. Si en El Salvador nos encontramos con personas desaparecidas, con personas desplazadas, con migrantes a causa de la violencia, entonces hace parte de nuestro marco jurídico actuar también en esas realidades. Ustedes, licenciada, para este mandato en El Salvador, su legislación se apegan a los convenios y tratados internacionales, al derecho internacional humanitario y derechos humanos, y la normativa secundaria del país. ¿Cómo queda en ese caso? Su mandato está por la parte internacional. Sí, técnicamente lo que sucede es que en El Salvador hay una ley especial que le confiere al CICR su estatuto para intervenir, y a eso le denominamos acuerdo de sede. El acuerdo de sede es un documento que sigue la ruta de una ley, es decir, es aprobado por el Ejecutivo, pero es ratificado por la Asamblea Legislativa, y en este se enmarca cuáles van a ser las acciones, los límites, las amplitudes del trabajo del CICR específicamente en El Salvador. Cada uno de los países tiene su acuerdo de sede que en general tiene atribuciones comunes, pero también hay especificidades para los países. En El Salvador el acuerdo de sede está vigente desde 2016, que empieza con el Ejecutivo y es ratificado por el Legislativo en el 2017. Aparece en el Diario Oficial y esto es lo que nos da a nosotros la facultad legal para tener la presencia y la acción en el país. No hay un periodo de cierre de esta ley, es abierta de acuerdo a cuando ambas partes o unilateralmente decidan finalizar las labores. El acuerdo tiene un periodo inicial de 5 años, pero el mismo estipula que puede ser renovado de manera automática o modificado por acuerdo entre ambas partes. Olivier, la cruz de color rojo, ¿cuál es la diferencia entre la del CICR y la de la Cruz Roja de El Salvador? ¿Hay alguna diferencia? Sí, bueno, para explicar de dónde viene la Cruz Roja, realmente el CICR es el miembro fundador del movimiento de la Cruz Roja, y la Cruz Roja, ¿por qué? Porque es la bandera suiza inverso. El Suiza tiene una bandera, una cruz blanca y el fondo rojo. Entonces, de ahí viene el símbolo, el emblema. En cada país, en cada país hay una sociedad nacional, una Cruz Roja, o en algunos países una media luna roja, que son las sociedades que son auxiliares a los poderes públicos en diferentes temas de apoyo en áreas de salud, preparación a catástrofes naturales, sobre todo muy históricamente muy implicados en lo que es desastres naturales, prevención o respuesta, pero también salud. Entonces, en cada país en los cuales trabajamos hay obviamente un socio privilegiado, un socio de primer orden, que es la Cruz Roja, y en El Salvador tenemos el agrado y el honor y el privilegio, ¿no?, de contar con la Cruz Roja salvadoreña, que es, yo diría, una Cruz Roja que ha sabido reinventarse, una Cruz Roja que ha sabido retomar algunos retos modernos, ¿no?, de las dinámicas de su país para tratar de responder a ellos
en apoyo o en coordinación con las autoridades nacionales. Pero ambas oficinas administrativa y operativamente son diferentes. Ustedes no tienen, digamos, una coordinación sobre la Cruz Roja salvadoreña. No, son dos organismos independientes, pero obviamente tenemos una coordinación muy fuerte, porque finalmente uno tiene que también decir, tenemos somos miembros de un mismo movimiento, con mismos objetivos, con ideales similares, con los mismos principios que nos unen. Entonces, de ese lado, digo, no debería haber ninguna razón de desarrollar proyectos o respuestas que serían antagonistas o anacrónicas. Al contrario, es un trabajo muy coordinado y creo que es apoyarse cada uno de las fortalezas que cada uno tiene. Y creo que la Cruz Roja salvadoreña, bueno, fue nuestro socio primero, y sin ellos creo que el CICR no hubiese hecho nada durante el conflicto armado. La Cruz Roja salvadoreña jugó un papel muy importante y también hoy día creo que tiene un papel importante, no solo en el país, pero también en algunas temáticas. Creo que El Salvador ha hecho un poco vanguardia para el movimiento de la Cruz Roja, con temáticas como la protección de los servicios de salud en situaciones de violencia y otros temas, o la salud mental. Ahora tienen un proyecto Faro muy interesante en salud mental, para atención a víctimas y el apoyo de salud mental. Yo creo que eso, y por ejemplo en salud mental, nosotros nos apoyamos en esa experticia, con la Cruz Roja salvadoreña, para responder a las necesidades, por ejemplo, de desplazados o de desaparecidos. En este tema, licenciada, a nivel regional de Centroamérica, ¿existen más oficinas del CICR o El Salvador tiene alguna coordinación regional? No, nosotros de hecho hacemos parte de la delegación que está en México y que cubre los países de Centroamérica. Estamos la misión en El Salvador, la misión en Guatemala, en Honduras y recientemente en Nicaragua también. Hacemos parte de México, que es la delegación regional. Interesante. Y en cuanto al apoyo que existe con otros organismos humanitarios o de cooperación, ¿cómo va esa relación con el CICR? ¿Cómo tienen esa coordinación, licenciada, para poder cooperar y lograr un mayor beneficio para los salvadoreños? Yo creo que esa es importante, que Olivier. Sí, mira, sí, de hecho, creo que una lección es de que solos no podemos hacer nada. Entonces creo que nuestro primer socio en un país obviamente son las autoridades, sus instituciones y la Cruz Roja salvadoreña. Pero obviamente hay una serie, con los años han traído muchos más actores que han ido desarrollándose o apareciendo en el panorama, que no existían durante el conflicto armado en El Salvador, y con los cuales tenemos interacciones o intercambios o articulaciones. El Salvador, diría yo, trabajamos mucho con, por ejemplo, una institución como la Procuraduría de Derechos Humanos, con las cuales tenemos también agendas bastante convergentes. Trabajamos también con la sociedad civil, y ahí hay parte de ella es laica, otra está más bien asociada a algunas iglesias, pero creo que también compartimos bastantes preocupaciones e intereses con las cuales colaboramos. También quedan finalmente los organismos de las Naciones Unidas, que son también un socio importante, que sea ACNUR, con quien vamos a firmar un acuerdo próximamente de coordinación, que es parte de una voluntad de ser más eficiente y de coordinarse mejor, porque también es un requisito, es un deber hacia las víctimas, pero un requisito hacia los donantes, que ellos también vean que podemos trabajar en países, pero en problemáticas similares, pero que queremos coordinarnos para hacer el mejor uso de los fondos o los recursos que se nos ponen a disposición. Entonces sí, creo que trabajamos con muchos, y depende un poco de la temática, depende también de la riqueza de la sociedad civil o de las instituciones que existen en cada país, para ver con quiénes vale la pena o es lo más adecuado o lo más interesante asociarse. Importante cómo hemos conocido este primer acercamiento a la labor humanitaria del CICR,
cómo ha sido ese mandato de este componente, retorna a esta institución, esta organización humanitaria, regresa a El Salvador para cooperar, para asistir, para brindarnos todo ese apoyo que hemos recibido como salvadoreños. Al regresar de este corte, conoceremos un importante estudio que ha dado a conocer el CICR en las últimas semanas y que está transformando y será sin duda de bendición para nuestra nación. Regresamos. Estamos conociendo la labor humanitaria del CICR en El Salvador. Para eso contamos con la presencia del jefe de misión El Salvador y con la representante del área jurídica legal del CICR en El Salvador. Importante, en este momento conoceremos un estudio que ha desarrollado y coordinado el CICR en El Salvador para poder apoyar al país en el tema de los desaparecidos. 32.481 denuncias de personas desaparecidas del 1 de enero al 15 de julio del 2019. Es una década de reportes que nos generan un promedio de 9.2 reportes de personas desaparecidas diarias en la presente década, lo cual han sido desapariciones en su mayoría a causa de la violencia que ha atravesado el país en esta década. Pero desaparecidos a través de la historia salvadoreña hemos tenido en el siglo pasado, previo al conflicto, durante el conflicto y posterior al conflicto armado. Por eso es importante contar con estos instrumentos técnicos que le ayude a los tomadores de decisiones de nuestro país a poder desarrollar un mejor marco jurídico en beneficio de las víctimas. Licenciada Campos, ¿cómo surge esta idea de poder desarrollar este estudio de compatibilidad entre el marco jurídico de El Salvador y el derecho internacional? Sí, bueno, aquí la historia incluso es anterior a El Salvador. Contar que el CICR, luego de la experiencia que tuvo con las personas desaparecidas a causa del conflicto de Bosnia-Herzegovina, en el 2007 desarrolla una propuesta de ley modelo que sirviese a todos los países del mundo que quisieran utilizarla como base para adecuar sus legislaciones o para generar legislaciones orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas. En el 2009 se une con la Unión Interparlamentaria, que es una estructura a nivel mundial que aglutina a los parlamentos de los diferentes países y elabora un manual, una guía para parlamentarios para legislar sobre personas desaparecidas. Parte de esa metodología que tiene el CICR de ayudar a las autoridades a que formulen marcos adecuados es pasar de esta ley modelo universal, de esta guía para parlamentarios, a desarrollar recomendaciones específicas para los contextos específicos en los países. Entonces, decir que este estudio de compatibilidad es un trabajo que hace el CICR en los distintos países que pretende, en primer lugar, identificar cómo está la normativa interna, qué tiene y qué no tiene, para, en base a lo que hay, compararlo con los estándares internacionales, no solo de derecho internacional humanitario, sino también de derechos humanos, y dar algunas recomendaciones, algunas pautas a los países para que puedan avanzar en la creación de sus propios marcos. Ese es el antecedente más global de por qué hacemos un estudio de compatibilidad en El Salvador, igual que se ha hecho en Guatemala o en Honduras, por mencionar algunos de los países donde ya también existe trabajo en esta línea. Licenciada, ¿cómo logran ustedes tratar de armonizar los conceptos en El Salvador para los ciudadanos que en este momento nos sintonizan? Una persona desaparecida usualmente es sinónimo de que ha sido asesinada. Ese es, digamos, en la presente década y principalmente en los últimos 2 años, ese es como el imaginario colectivo.
Pero acá también, a través ya de la práctica y de los estudios y de las investigaciones y el protocolo de actuación entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, encontramos que existen personas ausentes, que el delito hasta hace algunos meses era privación de libertad, pero aquí privación de libertad se le dice a las personas también que están en cualquiera de los 28 centros penitenciarios o bartolinas policiales. Pero también tenemos a nivel internacional lo que son las personas desaparecidas forzadamente. ¿Cómo armonizar? Y en este estudio, ¿ustedes cómo logran compaginar esta terminología? Sí, eso es muy interesante porque a veces uno piensa que nombrar a las cosas y a los fenómenos no es algo muy relevante, pero tiene su impacto, la manera en la que algo se nombra. Y cuando usted decía justamente que el país tiene una diversidad de desaparecidos y la ha tenido a lo largo de su historia, justamente es un reto mayor para el país encontrar definiciones que engloben, que abarquen todas estas realidades, pero no solamente para nombrarlas, sino para encontrar mecanismos efectivos de abordarlas y de resolverlas, porque independientemente si una persona está desaparecida forzadamente, si lo está por particulares, si lo está porque se marchó, migró y no se supo más de él, la familia, la vivencia de los familiares es casi siempre la misma, independientemente de quién perpetra la acción o en qué condiciones sucede. Entonces también ahí tenemos como la necesidad de impulsar definiciones lo suficientemente abarcadoras, tanto para personas desaparecidas como para familiares de personas desaparecidas. Ciertamente El Salvador no tiene ninguna, y eso fue parte de lo que encontramos en el estudio, y justamente es que lo más parecido a una definición lo constituyen los tipos penales, y eso también hace parte de una característica del país, que es aquello de tratar de penalizar las respuestas o los análisis a problemas que van mucho más allá de lo penal, ¿verdad? La desaparición, por ejemplo, tiene muchas más connotaciones que solamente el constituirse como delito, de modo que las tipificaciones son necesarias, pero se quedan cortas, ¿verdad? Para ahondar en el tema. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque El Salvador recientemente avanzó creando una definición para persona desaparecida penalmente, ¿verdad? Un tipo penal de desaparición de personas, pero que hace falta cómo engloba El Salvador a las otras que no han sido víctimas de un delito, pero que están ausentes. Entonces, parte de las recomendaciones del estudio es ir hacia una definición justamente que abarque todas estas categorías. Olivier, ¿qué instituciones han acompañado la presentación de este estudio? Sí, brevemente unas palabras antes de decir, sí, cómo iniciamos este proceso, que fue un proceso finalmente, hubiésemos podido hacerlo solos y consultando la legislación, pero se decidió al contrario de llegar a las instituciones y consultarlas. Y fue muy amplio, organizaciones de la sociedad civil, diputados, académicos, magistrados de la Corte Constitucional. Entonces fue realmente lo más amplio posible para evitar de encontrarnos después con de repente comentarios que no hubiésemos podido integrarlos o hubiesen sido omitidos. Eso fue la primera etapa. Y luego, la semana pasada, tratamos de buscar a personalidades de El Salvador que sean a nivel técnico, pero con un buen conocimiento jurídico, para presentar este informe. Y creo sobre todo que había gente de Fiscalía, había gente de la Corte Suprema, había gente de la Policía, habían académicos, había instituciones organizaciones de la sociedad civil, algunos periodistas. Tú estabas ahí, además, muchas gracias de haber venido también, y tengo el informe acá, después te lo doy. Y la idea era un poco ya socializarlo y crear un interés, pero de una manera un poco más estructurada
y ver cómo traducir este interés en las próximas etapas, cómo llevar eso. Y yo creo que en este momento, yo estoy acá, te decía antes, llegué hace casi 3 años, y estos últimos 6, 8 meses me ha dado la impresión que ha habido mucho más apertura para hablar de este tema de desaparecidos. Entonces también creo que es una oportunidad para buscar aliados o buscar legisladores, gente de la Asamblea Legislativa, que quieran acompañarnos y apoyar este proceso. Que acompañarnos finalmente no es a nosotros, es acompañar a las familias salvadoreñas que siguen buscando a sus seres queridos. Pero creo que nosotros es un poco, lo veo, es facilitar procesos o conectar las problemáticas con la gente que tiene capacidad de incidir en esas problemáticas. ¿Quiénes de los que estuvieron presentes en el evento, habían algunas organizaciones más visibles en la mesa de honor? Sí, entonces eso bien que lo resaltes, porque también nos dijimos cuando estábamos terminando este estudio, queríamos evitar de encontrar iniciativas concurrentes, ¿no?, que lleguen al legislativo, y finalmente por experiencias recientes hemos visto que cuando hay proliferación de iniciativas, finalmente no es algo que es benéfico para las víctimas, porque finalmente crea confusión y finalmente es más difícil de crear consenso o unir esfuerzos para una iniciativa o para avanzar en la temática. Entonces nos dijimos, bueno, la idea es asociar a todos. Ahora, para comenzar, de ser demasiados en primera etapa, nos dijimos, comencemos más pequeños. Entonces pensamos inmediatamente al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pensamos que sería un socio importante y clave, también porque finalmente estamos tocando a temas de derechos humanos, y era asociar obviamente a las Naciones Unidas. Hablábamos al inicio, te decía, obviamente hay que buscar alianzas para trabajar, y donde hay fortalezas hay que unirlas, y luego también nos dijimos, asociemos a otra organización que sea más bien representante de la sociedad civil, y ahí había la Fundación para la Justicia, con la cual ya hemos trabajado bastante el tema de migrantes desaparecidos. Entonces, ahí creo que hemos creado un pequeño núcleo, pero que, quiero reiterar, esto no es un núcleo exclusivo, al contrario, la idea es poder aglutinar, asociar a más instituciones, y obviamente las de gobierno, y trabajar juntos. Pero era, creo, solamente para facilitar un poco este evento, era mejor que lo limitemos a 3 o 4 socios y no más. No, y fue un evento de alta calidad académica y de presentación de estos resultados en beneficio de las víctimas. Licenciada Campos, ¿cuáles han sido los hallazgos principales de este estudio? Bueno, dicho de manera muy general, es decir, que como país tenemos bastantes pendientes, es decir, vacíos de ley. Lo que encontramos, y eso ha sido reciente, es el surgimiento de muchas iniciativas, pero todavía dispersas en la ley y dispersas en la institucionalidad de respuesta a la problemática de personas desaparecidas. Entonces lo que hay es eso, ¿verdad? Una dispersión de normas. No obstante, dispersas tampoco son las suficientes para responder a los elementos mínimos que debería contener una ley efectiva. Eso entonces es como el escenario de país, lo cual es un escenario también que da oportunidades, porque al no tener desarrollados, al no tener definiciones, al no tener mecanismos únicos, pero sí tener el interés expresado desde las distintas instituciones, creando sus protocolos de actuación, desde el legislativo teniendo múltiples anteproyectos de ley sobre el tema, creo que lo que hace es un escenario propicio para, identificando los vacíos, que es a lo que pretende abonar este estudio, identificando los vacíos y teniendo ya algunas iniciativas en camino, podamos conjuntarlo y hacer una norma, ¿verdad?, en este modo de consenso, de unir iniciativas e ideas, propuestas, que en respeto y de acuerdo a los estándares internacionales pueda convertirse en un instrumento efectivo
y que pueda ser también representativo de los sectores, pero sobre todo efectivo para las familias y para encontrar respuestas. ¿Cómo se combina lo jurídico con la parte humanitaria y victimológica? Bueno, para nosotros la ley no debe ser fría, es decir, la labor incluso de una asesora jurídica del CICR no es solamente mirar las leyes y mirar los documentos, sino sobre todo es ese contacto igual con las poblaciones a las que nos debemos y decir que siempre la ley, la nacional, la internacional, debe ser una herramienta para la justicia y decir que casi siempre las leyes se van quedando de repente más atrás de lo que avanzan los problemas y de lo que avanzan también las propuestas que nacen desde las organizaciones de víctimas principalmente, que son quienes más conocen sus necesidades propias. Entonces, este estudio también ha tomado en cuenta o ha nacido de lo que para nosotros es la identificación de las necesidades de las víctimas. Las hemos escuchado y les hemos tomado en cuenta para algunas de las propuestas que están aquí. Entonces eso creo que debe también ser el modo en que se haga una ley de país. Es importante tener las herramientas técnicas, la técnica jurídica, la técnica de redacción legislativa es importante, pero si no se realiza a partir de una consulta que tome en cuenta a las personas víctimas, no va a ser una ley eficiente, ¿verdad? No va a responder de manera adecuada. Importante conocer esta experiencia del CICR y cómo el liderazgo de esta organización lleva a poder sumar el esfuerzo de otras organizaciones en beneficio de las víctimas para poder hacer un trabajo en equipo, un trabajo integral y que sea en beneficio de los salvadoreños y las salvadoreñas. En este momento vamos a la sección En la Mira, esta sección que apoya a nuestra corporación policial, esta Policía Nacional Civil que es la hija predilecta de los acuerdos de paz. Cada día en El Salvador, más de 28,000 hombres y mujeres se levantan con el deseo de servir y proteger a la población. Corre el video informativo de la Corporación Policial de esta labor extraordinaria día a día. El recién pasado noviembre de 2019 se convirtió en el tercer mes con menos homicidios desde la firma de los acuerdos de paz. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, destacó los 4 meses más seguros desde el fin de la guerra civil, que son octubre, agosto, noviembre y septiembre del presente año, ante la baja de los homicidios en el país. Más de 1.600 policías serán los garantes de la seguridad durante la ejecución del Plan Navidad Segura, que dará inicio el 10 de diciembre de 2019 y finalizará el 2 de enero de 2020 en la ciudad de Santa Ana. Así lo anunciaron hoy las autoridades policiales con sede en ese departamento. El plan está orientado a la protección de la ciudadanía en sus distintas actividades comerciales, recreativas y eventos que se desarrollen durante la temporada navideña. Alrededor de 93 equipos motorizados desplegó hoy en esta capital la Delegación San Salvador para brindar seguridad en este municipio, principalmente en las calles y avenidas del centro histórico, debido al incremento de la afluencia de personas en las zonas comerciales y plazas públicas. El Grupo Fénix, como será conocido el personal, tendrá la misión de patrullar y garantizar el orden y la tranquilidad de la ciudadanía. Unidades investigativas de la Delegación San Salvador Norte desarrollaron hoy un amplio operativo en varios puntos del municipio de Apopa, durante el cual fueron arrestados más de una veintena de personas acusadas de los delitos de homicidio y extorsión, entre otros ilícitos. Para En la Mira con Ricardo Sosa, este fue un informe de la Policía Nacional Civil. Estamos conociendo el estudio que ha desarrollado el CICR en El Salvador en compañía y apoyo de otras organizaciones, expertos, sectores de la academia, organismos humanitarios,
en beneficio de los proyectos de actuación legal para las personas desaparecidas. Licenciada, ¿cuáles son las principales propuestas que han logrado recopilar en el presente estudio? Bueno, nosotros hemos intentado ordenarlo como en grandes apartados que orientan también sobre qué contenidos mínimos debería tener una legislación sobre este tema. El primero de los apartados es la definición, sobre lo que ya hablábamos antes, y aquí una advertencia que hacemos, un recordatorio que hacemos al país, es el pendiente que tiene de ratificar las convenciones, tanto la internacional como la interamericana en materia de desaparición forzada, que son los marcos más importantes sobre el tema. Hacer eso sería dar un gran paso para el país. Se lo han recordado también hace muy poco tiempo en el examen periódico universal, que también abordó esta temática, entonces creo que sería importante que avanzásemos en eso. Otra tarea recomendable en relación a las definiciones es la creación, ¿verdad?, de estas definiciones amplias que integren también a los familiares, porque en el país muchos de los problemas a los que se enfrentan los familiares es a que en algunos casos quien busca no necesariamente es su pariente legal, ¿verdad? La cultura en el país es vivir con hijos de crianza, con ahijados, estas personas que tienen todo el vínculo moral real, pero que no necesariamente están acreditadas para iniciar acciones, para recibir información. Entonces legislar sobre eso sería importante. Un segundo apartado es sobre los derechos fundamentales de las víctimas, y parece algo muy obvio, pero se hace necesario que el país diga literalmente que quien desaparece tiene derecho a ser buscado o a ser buscada, que su familiar tiene derecho a saber qué pasó, a saber la verdad sobre los hechos, a tener información sobre los procesos de búsqueda. En el país, en ninguna ley están reconocidos ese tipo de derechos para los familiares de una persona desaparecida. Avanzar entonces hacia ahí es una segunda gran recomendación. Y hay otra dimensión que se toca muy poco cuando hablamos de personas desaparecidas. Pensamos mucho en la preocupación de la familia sobre la búsqueda y en el impacto emocional, pero siendo realistas, el impacto va más allá de lo emocional, porque muchas veces quien desaparece era quien aportaba el sustento a la familia, o quien tenía a su nombre la vivienda, estaba pagando un crédito sobre esa vivienda, y cuando desaparece esta persona también hay un impacto económico en los hijos y las hijas, en la pareja, y buscar, que es una acción. La familia de un desaparecido no solamente está esperando, y nosotros tenemos en el CICR un video corto sobre ese tema. La familia está buscando. Buscar también implica gastos, ¿verdad? Cada vez que una familia va a la fiscalía, a la cancillería, que se mueve porque le han dicho que su pariente puede estar en X lugar, implica un desembolso. Seguir pagando el crédito de una casa para que no la embarguen también. Estos impactos, hoy por hoy, el país, la única respuesta jurídica que tiene para dar claridad sobre qué va a pasar con esa vivienda que está embargada, con ese vehículo que no puede vender la familia para obtener fondos porque está a nombre de la persona desaparecida, la única vía que tiene está en el Código Civil, que como usted sabe es un código de ya cientos de años y que no corresponde a la realidad actual. La vía civil se denomina muerte presunta y establece que cuando una persona tiene un mínimo de 4 años sin que se sepa nada de su paradero, la familia puede iniciar el proceso. Es decir, en primer lugar, para un familiar de desaparecido implica esperar 4 años para empezar la acción, pero entre lo que ese proceso se dirime, se diligencia, pueden pasar otros 4 años más. Entonces estamos hablando que un familiar tiene que esperar un mínimo de 8 años
para tener claridad sobre los bienes, sobre el tema familia, permisos, asuntos migratorios, asuntos de pensiones, incluso de acceso a beneficios sociales. Entonces, licenciada, ¿qué sucede a partir del año cuarto? Las víctimas tienen la denuncia de la Fiscalía, Policía o Juzgado de Paz. Con eso van a comprobar los 4 años, pero del 4º año al 8º, ¿qué es lo que sucede? Las familias tienen que ir a un juzgado de lo civil. Si no hay para pagar un abogado particular, se apoyan en la Procuraduría General de la República y ahí inicia el proceso que sí implica para las instituciones hacer primero, mandar una serie de oficios a diversas entidades para saber que casi siempre es repetir la búsqueda que ya ha hecho la familia, es decir, un oficio a hospitales, a centros de detención, y empieza otra vez ese proceso para acreditar el juzgado que efectivamente ha buscado al desaparecido. Y hay 3 publicaciones en el Diario Oficial. Pagadas por la familia, sin duda. Deberían ser pagadas por la familia. Entonces este mecanismo no es viable, pero además del tema espera y del tema costos, hay un impacto emocional, y es que el mero nombre del proceso lo dice, es declarar una muerte presunta, y la familia de un desaparecido no necesariamente piensa que su familiar está muerto, y hacer eso implica estar preparado para asumir esa condición, ¿verdad? Una familia, hasta que no tiene un cuerpo o la evidencia del fallecimiento, pues va a seguir pensando, así pasen 20, 30 o 40 años, que su familiar puede volver con vida, y efectivamente puede suceder. Entonces la ley tiene que estar preparada también para responder a esa realidad, es decir, cómo hacemos un proceso que otros países llevan ya avanzado este ejercicio, son leyes especiales de declaración de ausencia por desaparición, que puede disminuir tiempos, facilitar el proceso, agilizarlo, ser menos revictimizantes, declarar ausencia no es lo mismo que declarar muerte, y tutelar también algunos bienes y derechos de la persona desaparecida en caso de que se encuentre con vida y vuelva. Entonces, parte de las recomendaciones del estudio también van orientadas hacia responder jurídicamente a ese otro impacto del que se habla menos cuando hay desapariciones. En la parte laboral, licenciada, en la legislación actual, una persona que se ausenta 2 días injustificadamente es separado de la empresa por inasistencias consecutivas injustificadas. Esto vía Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucede con el tema? Al ser separado, también esta persona va fuera de la planilla del Seguro Social y del AFP. ¿Cómo queda la familia? Descubierta, ¿verdad? Que también es otro de los impactos. Este tipo de cosas son las que podrían legislarse, es decir, cómo aseguramos la cobertura médica, educativa de los hijos y las hijas que quedan descubiertos en caso de una desaparición, cómo se asegura también los permisos en un empleo, ¿verdad? Para un familiar de desaparecido, porque los trámites en las instituciones también implican tiempo, ¿verdad? Entonces, todo eso podría ser recogido en una ley, y ya otros países han avanzado en eso. México, Colombia tienen, por ejemplo, acciones de tutela adicionales que incluyen para una persona desaparecida la posibilidad de salvaguardar por un tiempo prudencial el empleo, ¿verdad? Una obligación para el empleador de garantizar por un tiempo esto, y también la cobertura de seguro social para hijos e hijas de personas desaparecidas hasta que cumplan su mayoría de edad, por ejemplo. Son pequeños pasos que El Salvador podría efectivamente dar para aminorar el impacto que hay de la vivencia de la familia en la búsqueda. Y en cuanto a los créditos hipotecarios también se ha considerado, porque eso es otra realidad. Posiblemente la persona que está en condición de reporte de desaparecido era la persona que tenía el crédito, sea hombre o mujer, y en ese momento vendrán los posteriores procesos de embargo a la vivienda y de desalojo de la familia. Sí,
Nosotros no lo hemos especificado, es decir, cada una de las recomendaciones, porque como usted bien va identificando qué otros impactos hay, ahí es donde justamente procede la consulta con los familiares. Probablemente nosotros nos vayamos a quedar cortos en qué cosas, qué afectaciones puede tener un familiar, y la idea es que la ley prevea esas acciones de tutela efectiva, como estas, ¿verdad? Que sin ahondar nosotros las vemos desde fuera. El tema de las pensiones también está asociado, ¿verdad? Porque si una persona, una pensión se puede reclamar por X número de años, pero son menos de los que pide, por ejemplo, de los que dura, los 8 años que dura la declaratoria de muerte presunta. Entonces, una persona puede perder el derecho a ser pensionado, a ser beneficiario de una pensión por el tiempo excesivo que dura actualmente el proceso que la ley manda para casos como este. ¿Qué hallazgos adicionales, Oliver, tiene el estudio, ya aparte de lo que la licenciada nos ha detallado? Mira, no creo que yo pueda añadir mucho. Las huellas. Sí, de repente sí, el tema de la identificación es algo que creo, hablé una vez contigo ya, es el hecho de que no se considere de manera adecuada, creo yo, la utilización de las huellas dactilares para la identificación de desaparecidos. Entonces, de repente, ponerlo un poco en perspectiva, hace un año estuve con el director del interino del Instituto de Medicina Legal, y que estaba también al lado del doctor Ibarra, y discutíamos y hablábamos de huellas dactilares, y les pregunto, pero ¿cuántos cadáveres frescos recogen? Dicen, hay unos 10 cadáveres por día, de esos unos 7 son frescos, quiere decir recientes, quiere decir que se le puede tomar las huellas dactilares. Y preguntándoles si utilizaban eso para identificación, y me explican que sí, que la policía los coteja contra el base de datos de criminales. Pero después, hablando hay una base de datos mucho más amplia, que es el Registro Nacional de Personas Naturales, contra la cual no se coteja. Entonces después decimos, pero quiere decir que es posible que algunos de esos casos terminen siendo no identificados, y por lo tanto que consideren como desaparecidos por sus familiares, y que terminen hasta en una fosa. Entonces, creo ahí nació un poco toda la discusión de decir, no, hay que hacer algo. Hemos avanzado bastante con el Registro Nacional de Personas Naturales y el Instituto de Medicina Legal. Hemos facilitado unos intercambios. Creo que en este momento hay voluntad de ambas instituciones de ver cómo articular un mecanismo, o poner en marcha un mecanismo que permita ese cotejo de datos, o esta comparación de datos, pero obviamente quedan algunos pequeños problemas, que son 2 instituciones con reglas, protocolos, protección de datos, normas de protección de datos que hay que homogeneizar o ver de qué manera se pueden ser compatibles los procedimientos de ambas instituciones. Y luego hay siempre el dilema, siempre son los problemas técnicos, de tecnología, si son tecnologías compatibles, si se puede trasladar información de una plataforma a la otra. Entonces creo que estamos un poco en eso. Yo quedo positivo y creo que se va a llegar a una solución, pero espero que no tarde demasiado, porque cada vez son familiares que potencialmente no podrán recuperar un cuerpo porque no se utilizó la tecnología adecuada. Además, las huellas dactilares tienen un nivel de veracidad, digamos que no hay dudas sobre la identificación. Y después es un costo, el costo, ahí estamos hablando de una base de datos que ya existe y de una colecta de huellas que ya existe. Entonces solamente es el matching, el cotejo, mientras que el ADN, que tiene también es una tecnología avanzada, pero un costo mucho mayor. Licenciada Lisette Campos, quiero agradecerle y felicitarle por esta coordinación de este estudio y por todo el trabajo legal, jurídico en el que está asesorando con otras instituciones al Estado salvadoreño. Su mensaje de despedida a los televidentes. Bueno, yo creo que es importante mirar la ley, no solamente pensando que los destinatarios son las autoridades, son los primeros responsables, pero también nos gustaría
que los familiares y las personas directamente afectadas pudiesen retomar estas recomendaciones, ¿verdad? Exigirlas a las autoridades que les competa, hacerse parte de este proceso y hacer un llamado a todos los sectores. La idea es que estas recomendaciones sean un documento con vida, ¿verdad? El que le demos vida y sobre el cual podamos tejer entre todos y todas una respuesta que sea la adecuada para el país y decir que nosotros estamos a la orden para asesorar técnicamente en lo que se requiera para esto. Olivier Martín, gracias por asistir y aceptar Ricardo la invitación, estar siempre dispuesto a poder compartir la información del trabajo humanitario que desarrolla el CICR en El Salvador. Muchas gracias, y un honor de estar de nuevo contigo en un programa y espero que habrán otras posibilidades de compartir un poco preocupaciones y buenas perspectivas para el país. Ha sido la misión y los representantes del CICR en El Salvador quienes están desarrollando una extraordinaria labor en beneficio de la población con diferentes proyectos de cooperación, ayuda humanitaria para nuestros hermanos salvadoreños. En esta oportunidad hemos conocido este informe, este estudio, este compendio de las leyes salvadoreños adaptados a los protocolos y normas internacionales en beneficio de las víctimas. Es un proyecto de nación al que hay que sumarnos y al que hay que apoyar, porque los desaparecidos nos deben hacer falta a todos. Bendiciones.